con David, digamos, David Cuenca Orozco, profesor, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, autor del libro, ¿no?, ¿Qué son los videojuegos?, ¿no?, cómo están transformando la sociedad. Me parece que es una propuesta y una discusión que se abre en el momento justo, en el plano de una situación extraordinaria, excepcional, y donde los videojuegos y la mediatización a través de las pantallas de nuestra experimentación del mundo, ya sea pasando por lo lúdico, pero también por lo económico, lo político, lo cultural y por supuesto la salud, digamos, se vuelven protagonistas y centrales. David, en ese sentido, tu libro, tu nuevo libro, lo empieza a señalar y lo pone en el centro de la discusión, ¿no? Digamos, cómo pensar la mediatización que en cierta medida los videojuegos vienen, digamos, estableciendo en un lugar central de la agenda desde hace ya varias décadas, aunque no haya sido un objeto, o haya sido en todo caso un objeto bastante, una práctica bastante perseguida desde el sentido común, desde los medios, desde la política, desde diferentes entornos, incluso desde la propia academia, ¿no? Así es, Jerónimo. Pues este libro finalmente lo que trata de hacer es dejar en claro por fin el papel que tiene el videojuego en la sociedad actualmente, tratando de superar esas discusiones en las que alguna vez, sin fundamento, por supuesto, se llegó a trabajar al videojuego culpándolo de un montón de situaciones que la sociedad tiene, ¿no? Por eso el libro inicia con un apartado sobre la superación de esas cuestiones como la violencia. Desarrollo ahí algunos estudios en donde se trabaja finalmente desde 3 diferentes universidades en el mundo, lo que está pasando con el videojuego y cómo desmienten los mitos que hay sobre el culpable de la violencia, ¿no? Este libro también, además de dejar en claro esa discusión, lo que trata de hacer es adecuarse a una sociedad en la que la digitalización, obviamente, la cultura digital es hoy más que nunca toda una realidad. Es decir, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos viviendo ahora, en esta situación nacional emergente y mundial, en esta pandemia, muchos bienes y servicios han tenido que migrar hacia el esquema digital. Uno de ellos es la educación, por ejemplo. Justamente yo lo que hago en este libro es discutir por qué el videojuego es una herramienta valiosa para sectores como la educación, como el arte, la cultura, la salud y muchos sectores más de la sociedad que gradualmente han incorporado el videojuego y que lo han hecho parte no solo de su agenda en términos de importancia, por los usos millonarios, no solo multimillonarios que hay, sino por la presencia de gente que más allá de que si le digas juega o no, lo va a hacer, más allá de las indicaciones de algunos tabús y algunos mitos, superando esa dimensión, han decidido llevar a cabo esta práctica y lo dejo muy en claro al inicio del libro, ¿no? México es el primer país a nivel latinoamericano en consumo de juegos y además es el que genera más de esta región en términos de dividendos económicos. Statista, una empresa internacional alemana dedicada al estudio de este tipo de métricas, se dio cuenta que justamente ya no solamente son utilizados para jugar, hay muchos espacios y muchas dimensiones en las que el juego está involucrado. Si bien podríamos reconocer que a lo mejor el videojuego llevaba su propia lastre, digamos, al ser considerado un juego, no se pensó en algún momento que pudiera ser un objeto serio, un objeto valioso, digamos, para muchos usos, para ciertas actividades en la vida cotidiana. Justamente el libro trata de discutir en ese sentido, parte de un enfoque teórico y después lo fundamenta con unos espacios específicos en donde se lleva a la práctica esta dimensión del juego. Ahora, David, digamos, es cierto y tu libro lo plantea bien desde ese lugar, es decir, desde esta dimensión de los serious games, que está bueno y que ahora lo demuestra con mucha más potencia, pero al mismo tiempo quisiera, aprovechando, digamos, la misma lógica de la pandemia, justamente la dimensión lúdica también ocupa un lugar central en la vida cotidiana, es Por decir, supuesto. más allá de este desplazamiento hacia otros usos del videojuego que no sea solamente el jugar por jugar. Digamos, el jugar, digamos, también establece un lugar central en la vida cotidiana de la gente y mucho más aún en el momento de aislamiento físico,
digamos, por la supuesto. posibilidad y la potencialidad que tiene el juego y el videojuego en particular, y los eSports, que también lo abordas en tu libro, me parece que ocupan un lugar cada vez más central, más destacado, incluso desde un análisis, desde un lugar que no sea, digamos, la crítica sobre su seriedad o no seriedad, sino lo Claro. serio que implica la posibilidad de jugar en la sociedad. Así es, Jerónimo. Algo muy importante que hay que destacar del juego es que el juego nos prepara para la vida. El juego podría decirse que es una condición ontológica del propio ser humano, exclusivo de la vida, me parece, ¿no? Eh, Mamíferos, otros animales juegan y todos los seres humanos también incluidos llevan a cabo prácticas de juego para interactuar con otros, para reconocerse en el entorno, para aprender cómo es este espacio, y además de esto, el juego les sirve para reconocerse quiénes son en el mundo y de qué manera ocupan un lugar. Desde el juego precolombino, por ejemplo, de pelota, podríamos reconocer que el ser humano de esta manera, a través de esta práctica, no solamente reconocía cuáles eran las dimensiones de las divinidades a las que hacían ellos remembranza al jugar, sino cuál era su posición respecto a los dioses mismos, ¿no? El juego posee unas capacidades muy importantes para la intelección, para aprender, para conocer, para reconocerse frente a otros, y es un espacio de inspiración hipotético incluso para poder recrear situaciones que de alguna manera son a cierto modo difíciles. Algunas empresas se dieron cuenta que a través de la ludificación, que a través de juegos, podían ellos sensibilizar a su personal en algunos casos, sobre todo de recién incorporación, caso Google, por ejemplo, haciendo unas dinámicas de juego, poniéndoles incluso videojuegos, avatares, etcétera, logrando que ellos de manera más fácil tuvieran un contacto con otros y pudieran estar adecuándose al entorno de forma efectiva. Es cierto que el videojuego hoy en día es más que un juguete, es más que un mero entretenimiento. El videojuego se ha convertido hoy en un espacio de escape, un espacio de conformación, de una sociabilidad distinta en la que hoy están participando millones de personas. A diario es posible verlo. Yo no solo lo hago, también muchas personas alrededor del mundo interactúan con muchas personas que son de otros países y que por causa de esta pandemia de otras localidades no podrían estar presentes físicamente, y a través de los servidores del juego es posible realizar comunidades virtuales completas dentro de estos entornos. Entonces es muy importante reconocer que el juego sí es una dimensión muy importante que nos está ayudando en la pandemia, pero al mismo tiempo el juego tiene otras propiedades y otras cualidades que están haciendo de esta práctica algo que nos está ayudando mucho, sobre todo de cara a esta cuestión coyuntural que estamos padeciendo, ¿no? Y algo también finalmente que reconozco mucho es que muchos sectores se dieron cuenta que están perdiendo dividendos, están perdiendo públicos, están perdiendo audiencias, están perdiendo gente cautiva a sus actividades cotidianas. Pensemos en el deporte, el fútbol. ¿Cómo se está llevando a cabo durante la pandemia el fútbol? Pues con videojuegos. Desafortunadamente no son equipos profesionales los que están jugando, son los jugadores de las ligas, ¿no? O sea, son jugadores de fútbol físico que están con su consola jugando videojuegos. Pero también es cierto que hay un sector industrial muy importante dentro del mundo del videojuego que es los esports, los deportes electrónicos. Incluso son considerados ya uno de los deportes olímpicos importantes a nivel mundial. Japón lo iba a anunciar en este 2020, lo hizo ya su primer ministro Shinzo Abe, decir que es un juego olímpico. Imagínate la dimensión que ha cobrado el videojuego. En sus inicios era un juguete, entretenimiento, algo sencillo. Y hoy en día no es algo tan sencillo, obviamente, jugarlo, pero ha cobrado unas dimensiones y unas propiedades que permiten hoy llevar a cabo muchas actividades. Por eso en el libro yo discuto una cosa muy importante, ¿qué son los videojuegos? No podemos pensar el videojuego como era antes, como era un dispositivo de entrada y salida de información, como una computadora básica con entradas y salidas, sino más bien tenemos que pensarlo como un objeto de modelado digital, que permite no solo modelar, sino también crear entornos. Y la plástica digital en general la permite. Es un entorno que permite la participación colectiva a través de comunidades de juego a nivel internacional. Es un dispositivo de comunicación, por tanto.
El libro finalmente desarrolla una serie de nociones muy importantes, me parece, para dejar en claro lo que es un videojuego. Muchos autores de alguna manera cuando trabajan videojuegos hacen una descripción sobre los tipos de juegos, sobre los géneros o sobre la historia del videojuego. En este libro vamos a encontrar algo que no o difícilmente se ha encontrado en otros ejemplares o en otras discusiones sobre el videojuego. Y en eso resulta muy novedoso. Discute qué es hoy en día un videojuego. Trata de hablar del videojuego más allá de la herramienta de entretenimiento que en los 80, 90 y en todos los 2000 daba diversión y escape de la sociedad, ¿no? Hoy en día el videojuego se ha convertido, gracias a diferentes herramientas, a diferentes tecnologías, en una herramienta cada vez más compleja, más integral, en el sentido en el que hoy en día el videojuego es una herramienta de comunicación a nivel global. Hoy es posible generar redes de comunicación a través de diferentes vías de forma digital, en servidores de juego a escala mundial, muchísima información que permitirá a quienes participan del juego tender nuevos puentes y construir sentido en esta esfera de lo digital. El videojuego también se ha convertido en una herramienta para la creatividad, para poder crear espacios, entornos, ya no solamente jugar los que los diseñadores disponían. Hoy te permite ser un diseñador, te permite manipular y crear entornos, te permite crear lo que se conoce como plástica digital. Y eso a nivel diseñador es una evolución importantísima que va a permitir, desde sobre todo a los jugadores más jóvenes, comenzar con títulos que van a empezar gradualmente a ayudarles a introducirse al mundo del diseño, el diseño arquitectónico, el diseño de niveles, el diseño de experiencias narrativas, el diseño de interfaces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el videojuego se ha convertido en una herramienta muy valiosa en esos sentidos y también se ha convertido en una herramienta con unas capacidades expresivas muy importantes porque el videojuego tiene una narrativa muy particular. A diferencia de la literatura y del cine, tiene unas herramientas mecánicas, unas dinámicas y también unas estéticas muy particulares que permiten hacer de esta herramienta una inmersión más integral de lo que permiten otras interfaces, no solo a nivel cognitivo como la literatura, no solo a nivel visual cognitivo como el cine, sino a nivel participativo. La participación, y es voluntaria, es importantísima en el videojuego. A diferencia de otras herramientas, el videojuego va a disponer de unos niveles cada vez más grandes de herramientas ápticas, de herramientas sensibles, que a través de diferentes mecanismos van a permitir no solo comunicarle al usuario, al jugador, sino también él poder permitir comunicar a otros en diferentes latitudes esas informaciones. El videojuego ha cambiado, ha crecido la forma en que se juega y se ha vuelto cada vez una práctica con unas características más envolventes y más, obviamente, más integrales, me parece. David, me parece que ha sido como muy, muy elocuente en términos de lo que aporta el libro y cuál es la situación y cuál es digamos, el ámbito de discusión en el cual inscribes el libro. Para cerrar, digamos, este approach al libro, porque en realidad el libro es mucho más interesante en términos de cómo te detienes en cada uno de estos problemas, ¿no? Y dejarle al lector un poco que descubra ciertas cosas también, ¿no? No anticipar todo, pero sí me interesaría que pudieras recuperar un poco cómo ha sido desde tu experiencia. Tú ya llevas, podríamos decir, en más de una década, eh, mucho más como videojugador, pero digamos, mucho más de una década también ya en el terreno del campo académico y los videojuegos. Claro. Y el libro, si bien por supuesto que no lo agota, sí también establece como ciertas coordenadas para reconocer cómo el videojuego se ha ido instalando en el campo académico como un tema serio, importante, relevante, pertinente de ser estudiado, tanto a nivel internacional como a nivel México. Y en particular quisiera preguntarte por tu experiencia de cómo ha ido evolucionando, digamos, este campo de estudios que es cada vez más complejo, cada vez más diverso, donde hay cada vez más jugadores con diferentes ópticas, diferentes estrategias teórico-metodológicas para abordarlas, y también con diferentes intencionalidades políticas, ya sea para desarrollarse más en el terreno de
cercano a la empresa de videojuegos o más cercano al terreno del hacker que, digamos, intenta un poco minar el terreno de lo dispuesto por las estrategias comerciales de las empresas, y en el medio muchos otros intereses, digamos, un poco, digamos, mínimamente, tampoco te pido que lo agotes ni Claro. mucho menos, pero sí que cuentes un poco tu experiencia, digamos, desde el corazón del desarrollo de este campo académico que es cada vez más interesante y más importante en México, ¿no? Claro. A nivel personal, te puedo decir, tengo más de 3 décadas jugando y te voy a contar una experiencia personal para todo el auditorio que pueda estarnos escuchando. Yo viví las transformaciones culturales del videojuego en carne propia, porque en mi casa, cuando yo era menor, no estaba permitido jugar videojuegos, no era una práctica bien vista. Tenía mucha regulación sobre las horas de videojuego, que eso fue algo me parece muy benéfico, pero era algo improductivo, era algo que no te dejaba nada, ¿no? Entonces, yo justamente cuando empecé a estudiar en la licenciatura, me di cuenta que había un objeto de estudio que me empataba mucho con toda mi historia de vida, con todo lo que yo era. Yo había jugado toda mi vida, pero no me habían permitido jugar, ¿no? Y me encuentro en la academia que ocurrió algo parecido, que entre los objetos de estudio dentro del campo de la comunicación había uno que era el menos intervenido y a pesar de que tenía millones de personas jugando, a pesar de que ya en los 90 era una industria consolidada, a pesar de que en los 2000 ya se había transnacionalizado el videojuego, me di cuenta de que no había mucha investigación al respecto. Era escasa la investigación con respecto al creciente estudio de Facebook, a los crecientes estudios ya muy amplios sobre radio digital, cine no se diga, había muchísima investigación y diferentes instancias de la comunicación más allá de lo mediático, ¿no? Y entonces yo entendí que necesitaba trabajar de forma seria este tema, de forma académica, eh, y comencé haciendo un estado del arte muy nacional. Y me di cuenta que sí había muy pocos investigadores, había muy poca masa crítica, digamos, consolidada al respecto, y se habían desarrollado algunos trabajos donde trataban de empalmar al videojuego como si fuera otro medio. Hablaban del videojuego y su narrativa como si fuera el cine, y eso pues a mí no me parecía o no me cuadraba por mi experiencia. Entonces, al empezar el posgrado, empecé yo a meter algunas ponencias para ver a nivel nacional cómo estaban las tendencias en AMIC, en las asociaciones nacionales que había en México sobre este estado de la cuestión, ¿no? Sobre este tema. Y me di cuenta de que finalmente también estaban tratando de intervenir al videojuego desde dos lógicas, la ludología y la narratología. El juego por el juego, pero en el sentido de lo divertido, no dentro del ludus, la paideia, agón y muchos tipos de juego que existen. Y la narratología, empalmando la literatura y el cine, al videojuego, metiéndolo con calzador, ¿no? Y entonces decidí, junto con algunos colegas, que teníamos que conformar un grupo de estudios al respecto. En la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, empezamos a trabajar una línea sobre el videojuego, tratando de empezar a mostrarlo con el objeto de mostrarlo a nivel nacional como un objeto legítimo de estudio en el campo de las ciencias sociales y particularmente en la comunicación. Y posteriormente yo traté de entender en este juego digital unas herramientas teóricas particulares. Ahí es cuando hice una tesis de maestría en donde pude ver haciendo un estado del arte internacional y saliendo a otros países, charlando con colegas en otras instancias y generando una red multinacional y transnacional sobre videojuegos e investigación, que había ya incipientes grupos de estudio. Estaba la Game Studies en Estados Unidos, una importante asociación que se dedica al trabajo serio de videojuego, que tiene un congreso bianual y también una revista internacional muy importante al respecto. Encontré que los nórdicos estaban trabajando mucho en ello, sobre todo Dinamarca y Noruega, y tenían un grupo de investigación llamado DIGRA, o Digital Games Research Association, y ahí pude ver muchos trabajos de autores como Franz Mayra. Encontré el libro Video Game Theory Reader, hecho entre Canadá y Estados Unidos por Mark P. Wolf y Bernard Perron. Y entre estas cuestiones, en la ISAGA, bueno, varios grupos de investigación, logré darme cuenta de tres cosas. Primero, los países que más juegan videojuegos
desafortunadamente no tenía la producción académica suficiente para entender el fenómeno. Segunda, la mayoría de los estudios que se hacían respecto a los videojuegos desde interdisciplina, desafortunadamente caían en el campo de la narratología. Y tercera, muy importante, la investigación que se estaba generando y que es muy importante la española, eh, tiene focalizado dos grandes intereses, más allá de narratología y ludología. Tiene concentrada la cuestión de la experiencia del jugador. Eso me hizo voltear a otro lado, ¿no? Voltear a ver la cultura. Otra dimensión muy importante que tienen los videojuegos es sus experiencias interactivas, las mecánicas, las dinámicas, etcétera. Y entre España e Inglaterra encontré libros como Rules of Play de Zimmerman y varios españoles que están trabajando en Ars Games, etcétera. Esas dos dimensiones que me llaman mucho la atención. Justamente a partir de esas últimas dimensiones fue que me di cuenta que era necesario todavía trabajar más el juego y que estaba en pañales esto. Después de cuando estuve haciendo el doctorado, hice otro estado del arte, pero ahora focalizado en temas muy concretos que eran ya lógicas que superaban los objetos que mencionaba, ¿no? Narratología, ludología, el jugador y la experiencia, y la interactividad, y se iban hacia el fenómeno de la inmersión, que era algo muy importante para mí. Cuestiones sobre los motivos por los que el jugador juega y qué lo hace permanecer ahí, qué lo hace volverse un experto y cuáles son las herramientas que permiten al jugador involucrarse más en esa práctica. A partir de ahí, y junto con el grupo de investigación en la facultad, empezamos a construir algunos ejemplares, aportes para la construcción de historias del videojuego. Son apenas el nacimiento de la semilla para en un futuro establecer pautas como la que establezco en este libro. El libro finalmente lo que hace es reflexionar sobre mi propia experiencia en ese sentido, sobre lo recabado a través del tiempo y logra de alguna manera mostrar la madurez en la que yo he descubierto que el videojuego necesita abordarse hoy. Ya no caer en esas cuestiones sobre los estudios en términos de la dimensión negativa, digamos, la violencia, todo este asunto, ¿no? Y también no caer sobre la narratología e importar teorías a un objeto que tiene unas características novedosas. Me metí al mundo del diseño para poder comprender sus mecánicas, sus dinámicas, la producción de una experiencia estética en el juego, la cuestión de la estética y la fruición particularmente que genera el juego, para poder hoy hablar de lo que es un videojuego. Entonces creo que para mí ha sido muy, muy enriquecedor todo mi panorama y mi recorrido académico que he hecho, los congresos en los que he participado, los libros en España en donde pude, contenidos en la era digital, participar con Sierra, publicaciones con la doctora Crovi en la UNAM, en su texto de prácticas comunicativas en entornos digitales, han permitido apuntalar en la construcción de ideas del videojuego que ya no son meras tautologías. Eso es algo que quisiera yo enmarcar. Hoy en día pensar el videojuego desde la inmersión con una inmersión propia. Si bien hasta en la tesis del doctorado me quedé con algunas cosas en el tintero pendientes, hoy ya podemos empezar a entender sus características que permiten hacer de esta nueva tecnología, que podría especular yo, se trata de un medio de comunicación. Y en el libro lo digo, en el libro lo menciono y afirmo por qué podría ser un medio de comunicación, por las capacidades expresivas que permite al usuario, no solo de entrada, sino también de salida a través de mecanismos de comunicación. Dos, por esos mismos servidores de juego que alojan comunidades completas de millones de personas que están ahí y que están haciendo actividades económicas. No solo se están divirtiendo, están socializando, están construyendo sentido en múltiples vías. Y tercera, porque el videojuego ha salido de la pantalla, ha salido y se ha migrado a instancias como el arte, se ha ido a la medicina, se ha ido a la salud, se ha ido a las escuelas, en muchos espacios está involucrado el videojuego, porque esas mismas capacidades que tiene, no solo de interacción, sino interactividad, le han permitido generar un vínculo que de otra manera ciertas actividades ya no se podrían pensar como tal, ¿no? Y es básicamente el recorrido a grosso modo de lo que he David, ido trabajando. interesantísimo. Yo me quedaría, digamos, otra hora aquí, pero digamos, la intención no es ni agotar ni al mismo tiempo, digamos, poder, digamos, utilizar, digamos, esta conversación para que te conozcan más
de lo que ya te conocen, porque ya comienzas a ser una autoridad en el tema, y al mismo tiempo, digamos, que tengan la posibilidad de dialogar contigo a través del libro, a través de redes sociodigitales que te permitiría que cierres con eso, de dónde te pueden encontrar, cómo te pueden linkear, dónde, digamos, encontrar los materiales que están desarrollando en el grupo de investigación desde la facultad, pero de Claro. manera también articulada con gente de otras instituciones, porque es un grupo que va creciendo, digamos, ¿no? Es una red, diría yo, interinstitucional, transdisciplinar. Quedarme un poco con eso, con la sensación de que hay muchas más cosas para descubrir, tanto en lo que ustedes están haciendo como lo que hay en el libro, que ya sé que hay, pero bueno, al lector le quedarán por descubrir seguramente muchas aristas y sacarle el jugo un poco a la densidad con lo que lo trabajas ahí, ¿no? Ya con otro lenguaje, con otras formas, decir, bueno, ¿dónde te encuentran, cómo te siguen, cómo siguen tu producción y la producción del grupo con el que estás trabajando, Claro. ¿no? Bueno, primero, si gustan ver toda la producción que he armado, tengo un blog. Mi blog es davidcuencaorozco.blogspot.mx. Ahí trato de subir las conferencias, las charlas, las mesas de análisis. Tenemos un montón de mesas de análisis de videojuegos, desgranándolo desde sus funciones narrativas, lo estético, la interacción, los usuarios, los fans, etcétera. En ese blog encuentran casi la mayoría de todo lo que he armado hasta el 2016, porque ya le he dejado de trabajar. También me encuentran en ResearchGate, búsquenme como David Cuenca Orozco, ahí subo las publicaciones académicas, los capítulos del libro, las ponencias en congresos, los diferentes artículos en diferentes publicaciones a nivel internacional por ahí, ¿no? También pueden seguirme y buscar el material que hacemos en La Finisterra. La Finisterra, búsquenlo en Facebook, La Finisterra en Twitter, La Finisterra en YouTube, La Finisterra en Instagram. Ahí van a encontrar no solo el trabajo que yo estoy realizando en videojuegos, sino lo que hace este grupo, que me parece es uno de los pues, más fuertes que está trabajando el tema, al menos con más presencia, diría yo, por la cantidad de interesados que tenemos en este asunto. También es importante que busquen en Facebook o en Internet o en cualquier red sociodigital, menos TikTok, etcétera, la Red Iberoamericana de Investigadores de Videojuegos. Esa red iberoamericana la fundamos desde la UNAM para diferentes colegas, para que no solo la UAM y sus colegas, la NAHUAC, no solo la TEC de Monterrey, etcétera, sino universidades de varias partes de Argentina, en Chile, en España, etcétera, que tienen investigadores que están trabajando en esto, se reúnen y hacemos una discusión dentro de plataformas como Facebook. Ahora, pues finalmente les dejo mi correo por si alguien está también interesado en comentar respecto al libro, hacer alguna acotación, alguna idea que surja al respecto, o de algunos materiales de lo demás que he comentado. Mi correo electrónico es davidcuenca.orozco@gmail.com. Y en Facebook pueden encontrarme como David Cuenca Orozco, y ahí van a poder también, si lo desean, tener un contacto con algunas de las cosas que estoy trabajando. Que Facebook ya no lo he estado trabajando mucho porque le he estado dando más bien a otras redes sociodigitales como Discord, Twitch TV, he estado subiendo videos de juegos, haciendo mis propios casters por ahí, ¿no? Muy bien. Y también, dependiendo del juego, tengo mi tag, eso sí ya es más particular, pero Más. vía correo electrónico nos podemos poner de acuerdo Dale. para en alguna plataforma, ya sea PlayStation o alguna otra, si gustan ponerse en contacto, también les puedo proporcionar ese dato. David, sensacional, están todas las puertas abiertas. Yo te diría, nada, pongamos un punto y seguido y continuamos la conversación, ¿no? Que me parece lo más Por supuesto. apasionante de este campo. David, muchas gracias. Para mí todo un gusto, un placer, Jerónimo, y siempre estar muy atento a lo que la editorial Tintable tiene para ofrecer, porque son materiales que incluso yo a mis alumnos les he puesto. En producción audiovisual les he colocado materiales de telemorfosis por ahí, sobre todo los últimos ejemplares. Ujú. Y también es importante ver que esta editorial se abre a estos temas de comunicación digital que son ya importantísimos y que necesitan poner el dedo sobre la llaga, el campo de la comunicación. Muchísimas gracias, Jerónimo, y un saludo para todos los que nos puedan estar viendo en este momento. Encantadísimo de recibir sus comentarios. Extraordinario, David. Muchas gracias, la seguimos.
abrazo. luego. Chao.